Chicos, bueno, vamos a ver el tema de el inicio de la vida, la exposición correspondiente a la gametogénesis, ¿no? La gametogénesis es la formación de gametos, ¿sí? La primera semana del desarrollo embrionario, eh, después de la fecundación, ¿no? Está dada por varios procesos en los cuales se van a formar, pues, prácticamente todas las estructuras de nuestro cuerpo, los esbozos, dentro de la primera, segunda, tercera semana, ¿no? En el caso específico de ello, para poder llegar a ello, pues debe haber un proceso adecuado de formación de gametos. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy acá, ¿no? La gametogénesis en general, esto se corresponde también con la parte del laboratorio, necesita de unas gónadas estructuralmente bien formadas y por lo tanto también funcionalmente también bien organizadas, ¿no? Y esto se debe gracias a que existe un eje, ¿no? Un eje hipotálamo hipófiso gonadal. Obviamente en el varón será eje hipotálamo hipófiso testicular y en la mujer será un eje hipotálamo hipófiso ovárico endometrial, ¿no? Y esto se va a despertar este eje en la pubertad, ¿no? Es la serie de cambios hormonales van a hacer que nuestras gónadas cambien de su estado quiescente, adormitado durante los primeros años de la niñez, hasta o a un eje altamente activo, ¿no? Gracias a estas hormonas. A la cabeza tenemos la intervención del hipotálamo que va a estar produciendo unas hormonas liberadoras, ¿no? Controladoras. El hipotálamo produce la GnRH, que es las gonadotrofinas release hormone, ¿no? Gonadotrophin release hormone, que tiene que ver con las hormonas liberadoras de gonadotrofinas. Es una palanca de inicio, ¿no? Donde se van a formar estas hormonas en el hipotálamo. Y del hipotálamo van a mandar, ¿no? Y estas hormonas van a ir vía circulación portal hacia porta hipofisiaria, obviamente no se va a confundir con la porta que está en el abdomen, hacia el hígado, ¿no? Este sistema porta hipofisiario tiene que revisar qué es un sistema portal, ¿no? Porta hipofisiario y van a ir hacia la adenohipófisis o hipófisis, glándula maestra o cerebro endocrino o pituitaria anterior, ¿no? Porque la posterior es un almacenamiento de dos hormonas que son la ADH y la oxitocina, ¿no? Se forman también en el hipotálamo, pero cuyo reservorio está en la neurohipófisis, hipófisis posterior, o pituitaria posterior, o neurohipófisis, ¿no? Que es otro cantar. Entonces, la adenohipófisis va a tener muchos tipos de células, entre ellas las células gonadotropas. Y las células gonadotropas, ¿no? Que son un subtipo de células que por la coloración la llaman basófilas y por la naturaleza de la producción se llama gonadotropas, ¿no? Van a producir las gonadotropinas. ¿Cuáles son las gonadotropinas? La FSH y la LH. El resto no me interesa. La FSH y la LH. La FSH y la LH o hormona folículo estimulante y hormona luteinizante que se descubrieron con mayor ahínco, ¿no? Y con más investigación en la mujer, por eso tienen esos nombres, folículo de folículos ováricos, estimulante o estimulante de los folículos ováricos, y luteinizante porque tiene que ver con el cuerpo lúteo, pero también los tenemos nosotros los varones, ¿no? Entonces vamos a tener allí que ambas hormonas van a ir hacia nuestras gónadas. ¿Qué son las gónadas? Los órganos sexuales internos más importantes. Entonces, estas dos hormonas van a ayudar en los procesos de gametogénesis, que en el varón será espermatogénesis y en la mujer será la ovogénesis. ¿Ya? Ovo. Entonces, y vamos a ver que se van interaccionando de diferente manera. Ok, entonces el ciclo ovárico, ¿no? Que es lo primero que vamos a ver, es, obviamente, ya estamos diciendo que el GnRH, que la hormona liberadora de gonadotrofinas, va hacia la hipófisis, adenohipófisis, hipófisis anterior, hacia las células gonadotropas. Las células gonadotropas son de tinte basófilo. Estas células gonadotropas van a liberar FSH y LH. Durante la primera etapa del ciclo ovárico, van a producir básicamente pulsos de FSH.
Y esta FSH va a generar en el ovario, en la corteza ovárica, ¿no? El reclutamiento de varios folículos que van a tener, de folículos primordiales, que van a tener allí, ¿no? Esas células de folículos primordiales que hemos visto en el laboratorio que tienen un epitelio plano alrededor del ovocito. Esas células células foliculares van a tener receptores para FSH. Y de los 40 a 100 folículos primordiales que se reclutan, uno de ellos va a tener más receptores y va a ser el que más FSH se coma de lo que viene en la sangre, y por lo tanto, ¿no? El que empiece a dominar al resto de los folículos o descollar o resaltar entre el resto de los folículos, y a eso se le va a llamar un folículo dominante. El resto de folículos morirá, entre comillas, de inanición porque no van a poder comer o recepcionar esta FSH porque no tienen los suficientes receptores, y este otro folículo dominante empezará a cambiar su conformación de las células foliculares a unas cúbicas, ¿no? Primero de una sola capa, que se llamará un folículo primario unilaminar, y como va a tener más receptores, va a generar más mitosis, va a generar más células foliculares, será un folículo primario multilaminar de 2, 3, 4, 5, 10 capas de células de la granulosa o células foliculares, y empezará a formar un folículo secundario cuando aparece el antro, y un folículo terciario cuando aparece el cúmulus óvulos que vemos acá. Todo este proceso del crecimiento se da gracias a los receptores que tienen FSH. Ahora, ¿para qué tienen receptores FSH? Para transformarse en células granulosas, en células foliculares, pero estas células a su vez van a producir estradiol. Estradiol. Y este estradiol, primariamente producido, ¿no? Casi nada de progesterona, además nada de progesterona va a producir al inicio, un folículo que va creciendo. Este estradiol va a generar una retroalimentación, ¿no? Hacia nuestra amiga hipófisis, una retroalimentación. Al inicio positiva y de ahí negativa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar allí? Este estradiol va a ir hacia el endometrio del útero, ¿no? Y va a generar lo que se llama el ciclo endometrial o ciclo menstrual o ciclo uterino. En el ciclo ovárico, no confundir, es por la formación de los folículos y la producción de estrógenos o estradiol, y ese estradiol va a ir por la sangre y va a ir al endometrio y va a generar las fases del ciclo endometrial, que son una fase proliferativa, gracias al estradiol, que es una hormona anabolizante que va a ayudar a la formación de más y más células endometriales después de haber terminado la menstruación anterior, ¿no? Células estadio proliferativo o premenstrual o ovulatorio. Entonces se va interrelacionando. Cuando el endometrio crece tanto por la producción justamente de mucho estradiol, porque este folículo ya está muy grande, gordo, y es este folículo se llama folículo de Graf maduro o terciario o preovulatorio. Esta presión del antro va a ser tal que va a empujar a todo el folículo contra la pared, va a generar una isquemia y la ruptura de este folículo de la pared del ovario, y va a eclosionar y va a salir el ovocito secundario en metafase 2 acompañado de su corona radiada. Pero para que se dé esto, ha habido un pico previo 12 horas antes de LH, y la LH va a ayudar justamente a darle el empujoncito a esta parte para que se dé la ovulación, ¿no? Entonces, una vez que ovulas, se escapa o se va ovocito secundario metafase 2 con su corona radiada a buscar a ver si puede fecundar, y queda adentro un folículo, ¿no? Que se va a llenar de sangre, se llamará folículo rojo, cuerpo rojo, ¿sí? Después esa sangre se reabsorberá y cambiará la conformación de las células de la granulosa y de células de la teca, y se formará el cuerpo amarillo. El cuerpo amarillo es el responsable de la formación
de progesterona a gran escala. También estradiol, pero principalmente progesterona. Y esta progesterona y el estradiol que se van a formar van a ir hacia el endometrio y en el endometrio van a generar que este endometrio previo que se llamaba proliferativo se convierte en un endometrio secretor, es decir, aparezcan muchas glándulas que empiecen a secretar contenido endometrial y ese endometrio se va a volver como pegajosito, como una tierra fértil que acabas de regar. ¿Para qué? Para que si es que acaso cae ahí una semilla, que en este caso sería el cigoto en el estadio de blastocisto, pueda, entre comillas, pegar, ¿no? Y generar allí la anidación o la implantación del nuevo ser. Esto es en resumen lo que sucede en el ciclo ovárico y ciclo endometrial. Lo que nos atañe en esta vez, porque el resto es fisiología, lo que nos atañe acá es justamente los diferentes folículos que vamos a tener. Existen pues folículos primordiales que van a tener un ovocito primario y un epitelio, ¿no? Un epitelio plano simple que va a estar rodeando. Son las células foliculares. Entonces, folículo primordial igual a ovocito primario más células foliculares planas. Profe, antes de esto, ¿qué hay? Antes de eso se llaman ovogonias. Las ovogonias solamente están en el feto. Cuando nacen las chicas ya están con folículos primordiales. Nacen con más o menos unos 2 millones de folículos primordiales que a lo largo del tiempo se van muriendo, entre comillas, formando los folículos atrésicos y estos a su vez van dejando justo para la etapa de la pubertad más o menos unos 400.000 folículos primordiales que van a entrar mes a mes en lo que es el ciclo ovárico, ¿no? Y el ciclo endometrial. Entonces lo que vemos acá es los folículos ováricos, estos primordiales que usualmente están en la periferia del ovario. Y de ahí estos folículos primordiales, como les dije, van a ser reclutados entre 40 y 100 cada vez que haya un ciclo ovárico mensual. Y eso va a llevar a la conformación de que el que más receptores para FSH tiene, empieza a cambiar su conformación de las células epiteliales circundantes a unas cúbicas. Y estas cúbicas ya se van a llamar ya folículo primario unilaminar, ovocito primario, ovocito primario, ¿sí? El folículo primario unilaminar va a tener más y más células, gracias a los más y más receptores de FSH, va a empezar a tener mayor cantidad de células y finalmente van a llevar a la conformación de un folículo primario multilaminar, que va a hacer básicamente también que el tejido circundante, el estroma circundante reaccione y empiece a formar las famosas células de la teca folicular. Ya vamos a tener 3 componentes. Aquí recién está empezando, mira la expresión, y aquí ya se ve de una manera un poco más cimentada. Cito, células foliculares, células de la teca folicular. Eso es folículo primario. Después de eso vamos a ver el folículo secundario. ¿Cuándo aparece el folículo secundario? Cuando estas células de la granulosa se ven tan, pero tan apretadas que empiezan a romperse por allí algunas uniones intercelulares y se va a ir llenando eso de líquido, 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 líquido. Y eso va a formar las cavidades o la cavidad antral o antro. Cuando aparece el antro, ya estamos hablando de un folículo secundario. Antro, folículo secundario. ¿Ya? Entonces miren acá, se van a unir estos dos espacios, van a formar una sola cavidad antral, y esto sigue proliferando más y más células, y alrededor la reacción del estroma circundante en la teca se ve mucho más notorio. En el folículo primario multilaminar ya aparece una estructura más que es la zona pelúcida. Zona pelúcida. ¿Sí? Y en el folículo terciario de Graaf, maduro o pre-ovulatorio, es la máxima expresión, máximo tamaño
Hay un antro gigantesco que está ejerciendo una presión muy, muy fuerte. Las células de la teca ya se diferencian en teca interna y teca externa para la formación de andrógenos. Y aquí vamos a tener la conformación de una estructura que se llama cúmulus ófurus o cúmulo óforo. Un conjunto de células en las cuales van a estar inmersas unas células alrededor de esta zona pelúcida, alrededor del ovocito, que van después, cuando salga la ovulación, a formar la corona radial. Aquí ya es un ovocito secundario, ¿no? Antes de eso era un ovocito primario. Entonces, folículo primordial, ovocito primario más células planas. Folículo primario, ovocito primario más células cúbicas. Una sola capa, unilaminar, reacción estromal incipiente. Folículo primario multilaminar, ovocito, zona pelúcida, células de la granulosa, reacción estromal y que ya se va a llamar teca. ¿Sí? Folículo secundario o antral, aparición de cavidades llenas de líquido antral, ¿no? Que es líquido intercelular, que es el antro, ¿no? Entonces, ovocito primario, zona pelúcida, células de la granulosa, cavidad antral y teca folicular, mucho más notoria. El folículo terciario de Graf, maduro o preovulatorio, tenemos una supercavidad antral, cúmulos ófuros, dentro va a estar la corona radiada, dentro va a estar la zona pelúcida, dentro va a estar el ovocito secundario, ¿no? Las células de la granulosa y las células teca, de la teca, tanto interna como externa. Y eso lo podemos ver ahí. Y listo. Esto es una interrelación entre lo que sucede en el ovocito, en el ovario, versus lo que sucede en el endometrio y la producción de hormonas, que es lo que expliqué hace ratito, ¿no? Recuerden ustedes que aquí está terminando el ciclo menstrual, la menstruación, perdón, se cae la capa compacta, ¿no? Del endometrio, se queda la capa basal. Y en el ovario, ¿qué está sucediendo? En el ovario ya se están reclutando folículos primordiales, folículos primordiales. Folículos primordiales se reclutan entre 40 y 100, ¿no? Gracias a quién? A que hay un pulso de FSH que empieza a incrementar, eso llama reclutamiento de las células de folículos primordiales, y esas empiezan a producir estrógeno. Mira el estrógeno, cómo empieza a producirse. Entonces, ¿qué tenemos? Folículo primordial se convierte en folículo primario, empieza a producir un poquito más de estrógeno, más estimulación del FSH, folículo primordial primario crece más, crece más, crece más, y este estrógeno empieza a estimular al endometrio basal para proliferar, y aparece la fase proliferativa, la fase proliferativa endometrial, la fase estrogénica ovárica, ¿sí? Esto estimulado por la FSH. Mira, el LH está en el piso. No pasa nada. Entonces, FSH, folículo, prodúceme estrógeno, estrógeno, estimúlame al endometrio. Más células foliculares, más FSH se come, más estradiol produce sus estrógenos, más endometrio empieza a crecer. Más. Y ahí vemos las curvas también. La FSH va creciendo hasta que una vez ya estas células se dan abasto por sí solitas y empieza a crecer la producción de estrógenos hasta que se forma el folículo antral, folículo de Graf y ellos producen un montón de estrógeno. Mire, el estrógeno en pico, el endometrio en pico y a la máximo crecimiento que se puede dar sin generar secreción de glándulas, y se da el pico de LH. 12 horas antes de la ovulación, este LH incrementa masivamente en sangre y ayuda en la máxima producción de líquido antral, en la máxima presión que se va a dar en el ovocito, en el folículo terciario de Graf, va a generar que se apegue, apéguese contra la capa germinativa, es decir, la parte más superficial del ovario, y va a generar la ruptura y por lo tanto la ovulación. ¿No? ¿Qué pasa? Como el pico de LH coincide 12 horas antes con la ovulación. Una vez que eso sucede, cambia la conformación, esto que se queda se lleva a llamar cuerpo rojo, ¿no? Cuerpo rojo, cuerpo amarillo.
cuerpo lúteo en general, ¿no? Cuerpo hemorrágico, cuerpo rojo, y de ahí eso se reabsorbe y se queda solamente como cuerpo lúteo. Ya en esencia es un cuerpo lúteo. Esta LH generó un cambio conformacional de las células de la granulosa que van ahora a producir unas células luteínicas, tanto granulosas como de la teca, y van a generar la producción de progesterona. Baja el pico del LH y mira cómo incrementa la progesterona. Y la progesterona en sangre va a ir hasta el endometrio y va a generar esto, la producción de un endometrio posovulatorio o secretor. Y el endometrio secretor va a secretar ¿qué cosa? Sus glándulas. Mira sus glándulas cómo se engrosan, empiezan a producir, ¿no?, diferentes componentes que van a ayudar en caso de que haya una anidación o implantación del cigoto blastocisto. Entonces la producción de progesterona llega a un pico, diciéndole al endometrio, por si acaso te cuido si es que llegas a embarazarte. Pero si es que eso no se da, el cuerpo lúteo empieza y no recibe señales del endometrio diciéndole, oye, ¿ya pegó? Entonces, el cuerpo lúteo empieza a degenerarse, formando el cuerpo. Pero cuando empieza a degenerarse, baja la producción de progesterona, y cuando baja la producción de progesterona, y también de estrógenos, porque también produce estrógenos, porque no ha habido una fecundación después, por esto fue más o menos día 7, día 14, entonces baja abruptamente la producción de progesterona, paulatinamente, perdón, y eso le va a decir también a unas arterias espiraladas que tenemos acá en el endometrio, oye, ya no necesito de ti, las arterias espiraladas empiezan a trombosar, se ponen isquémicas, se rompen, ya no dejan de llevar, nutrientes al endometrio, y el endometrio se queda sin nada y empieza des- eh, a sufrir isquemia, y obviamente empieza después a esfacelarse. Y al esfacelarse aparece la menstruación. El cuerpo amarillo se degenera y forma el cuerpo albicans. Cuerpo albicans. Amarillo viene de album, perdón, viene de amarillo, o lúteo viene de luteum, ¿no? Y albicans viene de album, blanco, luteum, amarillo, ¿ya? Y la producción de progesterona cae, da la menstruación y el ciclo nuevamente empieza. Esto ya lo vimos en la mujer, ahora en el varón. En el varón, ¿qué va a pasar? Igual FSH, LH por la adenohipófisis, la FSH, ya no, en este caso al varón, van a ir hacia unas células que se llaman células de Sertoli, células nodriza, ¿sí? Son las células sustentaculares, las células que van a apoyar a nuestras células germinativas. ¿Ok? Muy bien, las células de Sertoli van a sintetizar una proteína fijadora de andrógeno también. Es otra de las funciones. Las células de Sertoli están dentro del túbulo seminífero, son túbulo seminífero, ¿no? Y van a ayudar a nutrir y a dar todo lo necesario para que las células espermatogénicas puedan vivir, ¿sí? La LH va a ir hacia las células que están en el intersticio, que se llaman células de Leydig, y esas células de Leydig van a producir testosterona que va a ser vertida en un capilar o un vaso sanguíneo para ser llevado a todas partes del cuerpo. Las células de Sertoli también van a producir 3 hormonas, la hormona antimülleriana, la activina, la inhibina, ¿no?, que van a también ayudar en el proceso de formación, y a su vez, ¿no?, la inhibina va a generar una retroalimentación negativa o feedback negativo en los dos niveles superiores, se libera a nivel hipotalámico y a nivel hipofisiario, lo mismo que hace la testosterona a nivel hipotalámico e hipofisiario. Si esto no fuera así, la adenohipófisis seguiría produciendo más y más y más FSH y más y más y más LH, y esto se volvería un caos. La gametogénesis en el varón y en la mujer son diferentes. En el varón, de una agonia vas a producir 4 células maduras, y la ovogénesis de una agonia vas a producir una sola célula madura. El resto se llaman cuerpos polares que no
tienen fusión alguna. Esa es la principal diferencia. Recuerden que la gametogénesis es una división celular de tipo meiosis, y la meiosis está dividida en dos tipos. Una primera fase netamente mitótica, que es una replicación, como podemos ver acá, fase mitótica, ¿sí? Y una fase netamente reduccional, ¿no? Fase netamente reduccional. ¿Ok? Bien. Eso es lo que vamos a ver acá. La espermatogénesis per se, vemos que hay varios tipos celulares, las espermatogonias en primer lugar, las tipo A son las que se van a seguir replicando y las tipo B son las que ya se van a empezar a diferenciar hacia las células maduras, en este caso el espermatocito, el espermatide y el espermatozoide. Hay dos tipos de espermatogonias, tipo A, tipo B. Aquí se da la división mitótica, aparece un espermatocito primario, ya se diferencia, ese es un reposo. Un espermatocito secundario después de la primera división meiótica, espermatocito secundario, y espermátide después de la segunda división meiótica. Esto es meiosis, esto es mitosis. Cuidado porque esto puede venir en el examen. ¿Dónde se da la primera división meiótica en el espermatogénesis? Entre el espermatocito primario y el secundario. Así sucesivamente. ¿Okay? Aquí tenemos los diferentes componentes. Primero la célula sustentacular, que es la célula de Sertoli, con su núcleo triangular, y la formación o la ayuda hacia el resto de células. Recordar que entre célula de Sertoli y otra célula de Sertoli se van a formar la famosa barrera hematotesticular. La célula hematotesticular, la barrera hematotesticular, perdón, va a evitar que las espermatogonias sean reconocidas o entren en contacto con el aparato inmune o el sistema inmune del hombre, porque si no podrían ser reconocidos como extraños y ser atacadas por nuestro propio sistema, generando una respuesta autoinmune. Y eso es lo que no queremos. La espermiogénesis es un proceso dentro de la espermatogénesis en la cual de espermátide va a empezar a generar el proceso centriolar para finalmente, y la reacción la formación del acrosoma, para finalmente que nuestro espermatozoide tenga una cabeza diferente, con un acrosoma que lo va a estar cubriendo, que va a tener enzimas, y después un cuello y finalmente una cola, que no lo tiene el espermatogonia, ni el espermatocito, ni nada. Pues. Es una célula súper diferenciada, espectacular. La ovogénesis, en cambio, ¿no? Sabemos que al quinto mes, ya cuando naces, tienes entre 700,000 y 2 millones de ovogonias, de ovocitos primarios, ¿no? ¿Por qué? Porque la ovogénesis empieza en el feto femenino. En el feto femenino. Las ovogonias ya entran en mitosis y se convierten en ovocitos primarios dentro del feto. Al quinto mes ya tenemos 7 millones de células germinales. Al séptimo mes ya son ovocitos primarios, porque se dio la primera división meiótica. Y nacemos ya, o nacen ustedes ya con ovocitos primarios. Pero llegan a la pubertad 400,000 y de esos 500 llegan a ser ovulados. Multipliquen 12 por entre 30 y 40 años, 30 a 35 años o 40, de ciclos menstruales ováricos mensuales. ¿Ok? Más o menos 500, poco menos quizás. ¿Pero por qué de 400,000 solamente 500? Porque muchos de ellos, al ser reclutados y uno solamente ser el dominante, el resto entra en un proceso que se llama atresia folicular, que es igual a decir apoptosis. Entonces tenemos acá igual, ¿dónde se da la primera división mitótica entre célula germinal primordial y ovogonia? ¿Dónde se da la otra división mitótica entre ovogonia y ovocito primario, que queda en profase? ¿Ya? Poco antes de ovulación, poco antes ya de la ovulación, ese primario se reanuda la visión meiótica y se queda en ovocito secundario en metafase 2 de la meiosis 2. Y eso es lo que después, con la fecundación, va a terminar la segunda división meiótica y finalmente generas el cigoto. Entonces, la ovulación es un proceso en el cual vamos a tener un ovocito secundario en metafase 2, con segunda división meiótica en la etapa de la metafase,
esperando, metafase que está en la línea ecuatorial, esperando que venga un espermatozoide más o menos por acá y se genere la fecundación para terminar la segunda división meiótica. Metafase, anafase, telofase, terminas y generas la nueva célula que es el cigoto. Ya hablamos del cuerpo amarillo, ya hablamos de lo que es un folículo terciario. Durante la formación durante la segunda división meiótica, entonces vamos a tener también, bueno, en la formación en general de la ovogénesis, la formación de cuerpos polares, que son divisiones asimétricas del núcleo que finalmente no van a llegar absolutamente a nada. Cuerpo albicans, ya vimos que el cuerpo albicans es básicamente la cicatrización del tejido que alguna vez fue el cuerpo lúteo, ¿sí? Usualmente se da después de no fecundarse, empieza el cuerpo lúteo el 9º día después de la ovulación, está en máximo tamaño y de ahí empieza poco a poco a degenerarse si es que no ha habido menstruación, perdón, si es que no ha habido fecundación. Baja la progesterona y se produce la menstruación por el tema de las arterias espiraladas. Pero si es que se produce la fecundación, ¿no? Este cuerpo lúteo se queda. ¿Por qué? Porque la placenta primitiva, ¿no? Con la formación del sincitio y el trofoblasto en las vellosidades primarias, van a llevar a la conformación, ¿no? O a la producción de una hormona que se llama gonadotrofina coriónico humana. Gonadotrofina, trofismo estimula el crecimiento. ¿De qué? De las hormonas de las células o el tejido o el órgano que va a producir hormonas gonadotropas. Es decir, arriba, hipófisis, hipotálamo, pero preferentemente la persistencia del cuerpo. Ese cuerpo lúteo en el embarazo va a seguir produciendo progesterona, a favor de gesterona gestación, para que no haya la caída del endometrio, entre comillas, y la placenta primitiva siga perforando la decidua, formando la decidua y finalmente ayudando en la formación de la placenta. Una vez que pasa el cuarto mes, ¿verdad? Entre la semana 12-16, en realidad, vamos a tener que la misma placenta va a producir su propio estrógeno y su propia progesterona, sobre todo progesterona, y se acabó el cuerpo lúteo y empieza a degenerar. Ya vimos el ciclo uterino, ya los expliqué. La fecundación es básicamente un proceso muy, pero muy complejo, en la cual hay mucho tema de las reacciones físico-químicas que se van a dar y moleculares que se van a dar a nivel del espermatozoide y el óvulo. Finalmente van a llevar a la conformación de atravesar la zona pelúcida, que es como una barrera infranqueable una vez que uno de ellos ha atravesado, ¿sí? Y la introducción de la cabeza, acá está mal, no entra el cuello ni la cola, eso está mal. Lo que entra es básicamente la cabeza con su pronúcleo masculino, que rápidamente va a entrar también a condicionarse en la metafase para ir y jalar la primera división, producir la primera división del cigoto, la formación del cigoto. ¿Okay? Entonces, eso es importante, ¿no? Es importante. Si no se logra una correcta fecundación, no aparece el término de esterilidad, término antiguo de esterilidad, que no se llega a fecundar por diferentes motivos. No tenemos capacidad de fecundar, esterilidad. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos acá, ¿sí? Es que resultado de la fecundación es que se reinicia, ¿no? Se restablece el número diploide, porque recuerden que cada gameto tiene 23 y 23 cromosomas, cuando se juntan, 46. ¿No? Obviamente va a establecer el sexo del individuo, la mujer siempre va a dar cromosoma X, y quien establece el sexo es el varón, porque si da el X, mujer, si da el Y, varón. ¿No? Y se inicia la formación del nuevo individuo con la primera división mitótica, que es la del cigoto, y así después cada vez hay división exponencial de 2 en 2, ¿no? Formando las famosas blastómeras, que después van a formar el blastocisto. Eso es lo que tenemos acá, miren ustedes, ¿no?
Entonces acá está el pronúcleo femenino con el cuerpo polar, se produce la fecundación, atraviesan la zona pelúcida, no entra la cola ni el cuello, esto está mal, está falso, no es así. Entra solo la cabeza, forma el pronúcleo masculino, ¿no? Los centriolos, los centrosomas empiezan a jalar los usos mitóticos para que se alineen también nuevamente y se genere todo ello, la metafase, jalen un cromosoma para cada lado y se da la primera división del cigoto. ¿Ok? Después de eso, de 2, 4, 8, y se forma la mórula. 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 ¿Por qué se llama mórula? Porque se mora. Las 4 células se llaman blastomas. Mórula, ¿no? Y después se empieza a formar una cavidad, porque crecen tanto las células, otra vez como en el cavidad antral, se llena de líquido y se forman dos tipos de estructura. Trofoblasto y el embrioblasto. Trofoblasto y embrioblasto. ¿Ok? Rodeadas aún de su membrana pelúcida o zona pelúcida. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos acá, mórula. Y después este trofoblasto va a ser el polo, como un radar, como un sonar que va a estar buscando dónde implantarse. Y finalmente se va a dar la implantación en el 7º día aproximadamente, ¿no? Del 5º al 6º, ¿no? Y la anidación en el 9º. Entonces tenemos acá una masa celular interna, un embrioblasto y un trofoblasto que lo va a estar rodeando, ¿sí? Y este trofoblasto inicial, ¿sí? Va a tener receptores que van a acoplarse a las células del endometrio, ¿no? Del endometrio, del epitelio uterino, y van a empezar a implantarse, células de trofoblasto. Son como unas células agresivas, ¿no? Entonces, una masa celular interna o embrioblasto y una masa celular externa o trofoblasto. Recuerden eso, ¿ya? Y cuando se implanta en el día 7, se fija el blastocisto gracias a sus receptores en el epitelio endometrial, hacen como un match y dicen, acá me pego, y ahí genera rápidamente el trofoblasto unos pinópodos, ¿no? El epitelio, perdón, unos pinópodos, que es como darle toma, tienes tus nutrientes, tu alimento, toma agüita, y el blastocisto se agarra con todo, ¿no? En el día 8, ¿no? Empieza a penetrar el epitelio gracias a que hay unas enzimas que van a empezar a separar a las células unas de otras, y finalmente en el día 9 ya se da la invasión, ¿no? Entonces, si la invasión ¡pum!, se cubre como si se hubiera sembrado la semilla. En la primera semana vamos a ver que el trofoblasto se va a diferenciar en dos. El cistito trofoblasto, que es una capa de células que aparentemente no tiene un margen cada célula, una membrana celular, parece que fuera todo uno solo, es el sincitio trofoblasto. Y el citotrofoblasto, que va a estar, el sincitio trofoblasto es periférico y el citotrofoblasto es adyacente. Y el embrioblasto va a formar dos capas, ¿no? Uno que está arriba, epi, y uno que está abajo, hipo. Esto se le llama disco germinativo bilaminar, cuando hay un hipo y epiblasto al final de la primera semana. Y aquí lo que vemos, ¿no? Entonces se van a empezar a diferenciar. Miren ustedes, aquí tenemos las células del epiblasto y las células del hipoblasto. Tienden más a estar hacia abajo y estas tienden más a estar hacia arriba. Se polarizó, ¿no? Ya aparece un lado arriba y abajo, ¿no? Y de ahí poco a poco empieza a conformarse, ¿no? Después va a ser la capa trilaminar, ¿no? Pero ahí empiezas a diferenciarse la célula. Y acá tenemos el trofoblasto que va a tener un sincitio trofoblasto periférico en esta zona y un citotrofoblasto. Y ahí vemos, ¿no? Mira, epi, hipo, epi, hipo, ¿sí? Epiblasto, hipoblasto, ¿no? Y empieza a generarse la cavidad amniótica, ¿no? Y una cavidad exoceloma. Miren, acá lo que vamos a tener es el citotrofoblasto, se ve libre, se ve las limitaciones entre cada célula y célula, los márgenes, y acá sin citotrofoblasto, ¿no? Parece que no tuviera límites, fuera una masa ahí amorfa de células. Y entre ellas se va a empezar a formar unas lagunas trofoblastas.
Es importantísimo las lagunas tromboblásticas porque ahí van a confluir después los vasos sanguíneos, van a formar lagunas, que después será un bosquejo de lo que va a suceder en la placenta, ¿no? Un intercambio. Mire, ya se produjo la anidación. Entonces, existen muchos genes que están ligados a el desarrollo embrionario. Muchos genes que van a tener esto. Y estos genes van a participar en diferentes fases de desarrollo embrionario. La parte inicial, la parte media, la parte final. Dependerá, pues, de qué cantidad, ¿no? O utilidad o injerencia tengan en esa parte. Entonces, hay diferentes procesos que tienen que ver con, ¿no? La utilización o el uso de factores de transcripción, ¿no? El uso de ARN mensajero, de proteínas promotoras, potenciadoras, ¿no? Dominios que se van a dar en cada uno de los genes, en los factores de transcripción, y que ellos a la vez van a estar diciendo, produce más o menos ARN y por lo tanto produce más o menos proteínas. A la vez que muchas de estas sustancias van a funcionar como señalizadoras. Oye, acá es la cara superior, acá es la cara inferior, vamos a irnos para este lado, para este otro, y van a ir señalizando, oye, acá tienes que venir tú, y empiezas a producir un factor de crecimiento, unos receptores para ligandos, etc. Se va volviendo cada vez más complejo, y eso es lo que vemos, ¿no? Finalmente van a participar entre célula y célula, una célula puede estimular a otro produciendo un producto, y este producto a la célula que está al ladito le va a decir, oye, transfórmate en tal cosa, o produce tal cosa, y eso gracias a que este producto va a generar una señal, y vamos a tener receptor, y ese receptor va a mandar señales mediante un montón de vías de transducción de la señal, es decir, transformación de esta señal química en una señal dentro del núcleo para que este núcleo exprese otra proteína y así se van retroalimentando. Entonces hay muchos factores de transcripción, que tienen diferentes estructuras, los Singer fingers, ¿no? Los helix duplex, ¿no? Los T-box, ¿no? Los homeobox, ¿no? Y cada uno de ellos van a generar diferentes características. Por ejemplo, los patrones del cuerpo, ¿no? Porque mi cabeza está acá, porque mi tórax está acá, porque mis piernas están acá. Entonces, esos genes tienen que ver con la segmentación de las diferentes partes del cuerpo, ¿no? Del esbozo inicial. Los genes Hox, entonces son los homeobox, y los genes Hox, que vienen acá también para la segmentación, ¿no? ¿Dónde es cara? ¿Dónde es cuerpo? ¿Dónde es cara? ¿Dónde es cuerpo? ¿Quién regula los Hox? Importantísimo, los ácidos retinol. Ácido retinol. Los genes PAX, ¿no? Que van a ayudar en los órganos de los sentidos, ¿no? Básicamente es en el sistema nervioso central. Y otras familias que van a tener diferentes conformaciones, diferentes tipos de funciones, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Vean su leidita para que ustedes estén más o menos formados de los factores. Esto se llama biología del desarrollo. Biología del desarrollo, ¿ya? Las moléculas señalizadoras que vamos a tener allí, los factores de crecimiento, vamos a señalar, oye, tú acá crece, oye, tú acá empieza a generar tal o cual cosa, produce tal cosa. Y ya, y hay otras familias, la TGF-beta, ¿no? Factores, las proteínas morfogénicas, ¿no? Los diferentes factores que tienen funciones representativas que vemos acá, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el mesodermo? ¿Qué tiene que ver con las células de la granulosa? ¿Qué tiene que ver con...? Y así. Entonces son varios factores de crecimiento. Importantísimo los hedgehog que intervienen en también la recirculación de otros factores de crecimiento, en la función de los diferentes tipos de cilios que van a tener algunas células que son importantes para señalizar derecha, izquierda, ¿no? Y eso es importante los hedgehog o erizos, ¿no? También hay otros que son los erizos sónicos. Los WNT también son factores, familias gigantescas que van a participar, ¿no? Con vías canónicas. Y hay moléculas que van a generar, ¿no? La recepción del mensaje.
¿no? Y eso dependerá de hacia dónde van a llevar también el mensaje o las vías de transducción que van a, a desencadenar. Hay unos receptores que están netamente en la membrana y otros que van a funcionar como segundos mensajeros que están dentro del citoplasma, ¿no? Y esas transducciones de señales, pues tenemos acá un estímulo, sustancia, una proteína, un factor que va a tener un receptor. Y mira la cantidad de segundos mensajeros que pueden haber. Muchos, muchos, para llegar finalmente al núcleo. Y ellos van a funcionar o activando o inhibiendo señales dentro del núcleo, o activando o inhibiendo la transcripción de otros genes, ¿no? Entonces, eso también. Hay moléculas que se han ido conociendo a lo largo del tiempo que son obstaculizadores o favorecedores y no necesariamente tienen que ver o van a llegar a ser una proteína. Los ARN usualmente son ADN, ARN, proteínas. Es el flujo de información canónico, el flujo de información convencional, pero estos se quedan en ARN. Como ARN van a poder cumplir funciones ya sea de estimulación o de estorbo en otro tipo de vías, ¿no? Esos son los famosos microARN, ¿no? Entonces, se utilizan en un montón de procesos, desde preeclampsia, la misma gametogénesis, la organogénesis. Todavía está en mucho estudio esto. Es un mundo gigantesco que se ha abierto. Y aparte hay otros tipos de ARN no codificantes, pequeños, grandes, ¿no? Heterogéneos, ¿no? El ácido retinoico, ¿cómo es que tiene y que ver con un montón de funciones que se van a dar gracias a otros factores de transcripción, otras proteínas, ¿no? Y sobre todo la expresión de vías como la HOX, como habíamos dicho hace rato, la HOX tiene que ver con el ácido retinoico. Bien, eso es lo que tenemos en esta parte inicial de la exposición de gametogénesis. Chicos, revisen por favor y cualquier cosa ya lo vemos dentro de las sesiones. Gracias.